vamos a comenzar la conferencia con un minuto de retraso. Los militares es que somos así, ¿eh? O sea que no se extrañen. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta conferencia de nuestro querido amigo Jesús María Chávez Bonilla, que nos va a hablar de un libro que entiendo que es más que único. Es un libro excepcional. Por diversas circunstancias, yo no voy a estar en la mesa. Yo presento porque soy el responsable los lunes de estas conferencias, pero hoy tenemos a dos personas aquí sentadas que estoy completamente convencido de que lo van a hacer bastante mejor de lo que hago yo, y que ellos mismos además pienso que es mejor que se presenten el uno al otro, y así todos ustedes pues captarán perfectamente esta historia. Y bueno, pues vamos a empezar ya mismo presentando. Yo simplemente les presento de nombre y ellos ya cada uno cuentan su historia. Tenemos a Rubén Juárez Miranda, que está ahí en esa esquina. Hola, muy buenas tardes. Y al autor, Jesús María Chávez Bonilla, que está aquí a mi derecha. Y bueno, pues lo que he dicho, yo creo que es conveniente que vosotros mismos sigáis vuestro tema. Yo dentro de una hora pues les diré hasta aquí hemos llegado y empezaremos un turno de preguntas. Agradecería en el turno de preguntas que el que quiera decir algo haga preguntas, porque quien está aquí para dar conferencia es nuestro autor del día de hoy. De modo que, bueno, os dejo, todo vuestro. Muy bien. ¿Comenzamos tú? Bueno, adelante. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer otra vez aquí estar en este espacio de Ardemans por primera vez, y bueno, y otras muchas más conferencias que hemos dado con respecto al tema de Anual, ¿no? El famoso desastre de Anual. Hoy vamos a presentar al autor del libro mismo, Jesús María Chávez Bonilla, su primera novela histórica donde desarrolla los recuerdos de su abuelo en la Guerra del Rif como soldado del regimiento de cazadores de Alcántara 14, el laureado regimiento de caballería. Desarrolla su profesión como ingeniero técnico de telecomunicaciones en una empresa multinacional del sector, sin dejar de lado sus pasiones, la pintura al óleo y la historia, que dos cosas más variopintas, por así decirlo. La interesante conexión entre el mundo histórico, el técnico y el artístico ha moldeado y enriquecido su manera de entender el mundo. Bajo el punto de vista, tenemos aquí, aparte de un escritor y de un gran libro, yo ya le pude leer hace como mucho 15 o 20 días, y la verdad es que me impactó bastante. Tenemos al nieto del último superviviente del desastre de Anual de las cargas del Alcántara. ¿Cómo es posible que 691 hombres vayan al unísono a una muerte segura? Pues pregúnteselo, si pudieran, a su abuelo, ¿no? Y es lo que puedo decir de este hombre, no puedo decir nada más. Así es que en cuanto me dejen, pues ya comienzo a dar mi conferencia al desastre de Anual. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien. Y bueno, pues yo os presento a Rubén, que bueno, pues es historiador, conferenciante, ha escrito también un libro que se llama Memorias de África, a orillas del Níger, donde cuenta pues toda su experiencia en la misión internacional en Mali. La verdad es que lo recomiendo, ese libro, muy interesante también, y gracias a esto pues ha dado más de 70 conferencias en distintas instituciones, en distintos acuartelamientos, ayuntamientos, ¿vale? Y bueno, pues la han entrevistado en muchos canales de YouTube, en muchos periódicos y revistas, y bueno, pues digamos que está especializado en la temática del desastre Anual, así que encantado de que me pueda acompañar, y él pues va a hacer de ahora pues una introducción sobre el contexto y los antecedentes del desastre Anual. Así que muchas gracias. Adelante, Rubén. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a comenzar ya con la temática, el desastre de Anual, conocido por la historiografía con ese nombre, ¿no? ¿Dónde está Anual? Vamos a verlo después de la conferencia, vamos a intentar entenderlo. Van a poder saber por qué es con dos Ns, es lo que siempre digo a la gente joven, que siempre me pongo como meta que la gente aprenda un poco de historia y sepa qué pasó en aquel verano del 21, hace 103 años. Y la segunda meta que me pongo, que es súper sencilla, es que sepan que Anual se escribe con dos Ns. Vamos a hablar de los hechos historiográficos que acontecieron en la Comandancia General de Melilla. Ahí pueden ver en la foto, en la imagen, pueden ver el norte de África con el protectorado español, que fue en la zona francesa. Y hay tres comandancias, de izquierda a derecha o de occidente a oriente. Está la Comandancia General del Arache,
la Comandancia General de Ceuta y la Comandancia General de Melilla. Eso que está marcado en rojo es la Comandancia General de Melilla. Unos 108 kilómetros desde Melilla hasta Anual. Índice de la exposición, introducción histórica, antecedentes, muy importante para entender qué estábamos haciendo allí en esa época y por qué estábamos. También es importante que sepan que España no invadió ningún país. España fue al socorro y a la ayuda del sultán de Marruecos, que no podía controlar a las cábilas rebeldes del norte de África. ¿Qué es el protectorado? Bueno, hay que distinguir claramente entre protectorado, concesión, colonialismo, imperialismo. Básicamente, el protectorado es cuando una facción, un país, una región, un estado te deja entrar militarmente para poder controlar a ese país porque eres incapaz de hacerlo tú mismo. Pero luego el día a día, la gestión del día a día, la gestión civil, la lleva a ese país o esa región. Vamos también a hablar de la sociedad de la época, cómo estaba en ese momento estructurada la sociedad en España y también en las cabilas del norte del Rif. El militar de reemplazo, el reclutamiento de levas y el soldado de cuota, muy importante para entender qué pasó en ese momento, por qué los españoles no pudieron acometer esa, bueno, valga la redundancia, esa acometida de los rifeños y por qué estaban mal instruidos en ese momento. Vamos a ver también la línea de avance de la Congemel, de la Comandancia General de Melilla, al mando del general de división Silvestre, que había llegado al mando de coger la Comandancia General de Melilla el 31 de enero del año anterior, del 20, y vamos a ver todo lo que había avanzado hasta el 21. Cuando cae a Barran, cae el día 1 de junio del 21, hace 101 años, es como, bueno, parece que es un contratiempo, ¿no? Pero ya lo siguiente, cuando cae Igueriben, el 21 de julio del 21, pues después de caer Igueriben van a caer todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla como fichas de dominó o como un gigante de los pies de naipes, ¿no? Va a caer a Barran, Igueriben, Anual, Izumar, Bentiep, Dardrius, El Batel, como no, con las famosas cargas del Alcántara, Nador, Celuán y Monte Arruy. Si pueden ver, bueno, luego van a poder verlo en una imagen, en un mapa. La última ciudad, bueno, la última posición que cae es Monte Arruy, pero no es la que está más cercana de Melilla. La que está más cercana de Melilla es Nador, que va a caer el 2 de agosto, y Celuán va a caer el día 3. Eso va a hacer que Monte Arruy esté sentenciada y ya pues no pueda ser socorrida, entre comillas, por las fuerzas españolas, y va a caer finalmente el general Navarro después de defenderse durante 14 días en esa posición el día 9 de agosto del 21. Cómo no, vamos a hablar de las cargas del Alcántara, de Dardrius a El Batel, el 23 de julio con L de 1921. Bajo mi punto de vista, la acción militar más heroica, no solamente de nuestro ejército, el español, sino de toda la historia de un ejército civilizado, sin civilizar, de la Edad Media, de la Edad Contemporánea, la edad que sea. Y luego les demostraré por qué. Y ya para finalizar mi exposición, pues ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó después del 23 de julio? ¿Qué pasó después de las cargas del río Igán? Pues llegamos a Monte Arruy y va a ser el final de esa balada de soldados españoles que están replegándose posición tras posición de occidente a oriente, intentando llegar a Melilla y salvarse. Introducción histórica, antecedentes, 1860. Esta sí es la guerra de Marruecos, porque España sí va a ir a por Marruecos tras una ofensa de la bandera de España en Ceuta. La batalla de 6 meses acaba con la paz de Guadras, victorias en Castillejos y Guadras. ¿En qué se repercute esto, por así decirlo? Aumento de seguridad en las plazas españolas de Ceuta y Melilla, que aprovecho para decir que Ceuta es de España desde 1580 y Melilla es de España desde 1497, por lo cual es absurdo que alguien quiera pedir la soberanía de estas plazas si no es España. Ampliación del espacio vital por tierra y mar, cesión a perpetuidad de Santa Cruz de la Mar Pequeña, que era Sidi Ifni, y España, en base a esta consecuencia de ganar la guerra, es la primera potencia europea en explotar los recursos de Marruecos. 1880, Conferencia Internacional de Madrid, petición del sultán Hassan I para poder controlar su territorio y someter a las cabilas del norte indómitas. 1906, Conferencia de Algeciras, ya estamos adentrándonos en lo que es el protectorado español y francés de Marruecos y también
prácticamente el desastre de Anual, que fue en el 21. La pujante potencia alemana se queda sin reparto en el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque los franceses y los británicos hacen la Entente Cordiale para evitar lo que luego va a acontecer años después, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Eso hace que España, que es un país, una potencia venida a menos, hemos perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico, Guam, las Islas Carolinas, las Islas Marianas, en el 1898, y estamos, bueno, pues consternados por estar fuera de la élite política e internacional, ¿no? Entonces, a España le toca pacificar la parte más complicada del protectorado, y a su vez se le dice que tiene que pacificarlo porque tiene las plazas de Ceuta y Melilla, ¿no? Y es lo que hace. Ahí tenemos el protectorado, la parte que está en amarillo en la parte de arriba es la parte que toca a España, y el resto, un 95% de Marruecos, le toca a Francia. También, como curiosidad, pueden ver ahí una pequeña lentejilla que es Ifni, el territorio de Ifni, que bueno, que ya sería para otra conferencia el saber si estaba ahí Ifni o no, que no estaba ahí, porque Ifni estaba en Puerto Cansado. Pero bueno, eso ya es otra conferencia, otra historia. Tratado de Fez, 1912, en el que se refrenda que España debe ocupar sí o sí toda la parte que ha asumido como control. Como se dijo antes, la peor parte es para España, una zona montañosa con cabiras belicosas y desleales al sultán marroquí. Y como se explicó también antes, España es una potencia venida a menos y no es rival para el resto de potencias. Eso hace que Francia y Gran Bretaña estén tranquilas con esa parte del estrecho de Gibraltar. Segunda Guerra de Marruecos o Guerra del Rif. Yo diría Guerra del Rif porque no hubo una Segunda Guerra de Marruecos, de 1909 a 1927, año de la pacificación, y hasta el 56, cuando Marruecos consigue la independencia de Francia. En el 9 hay un intento de expansión fuera de las plazas españolas y acontece otro desastre. Ya les he hablado de un desastre, el del 98, con la pérdida en la guerra hispanoamericana de Cuba, Filipinas, etc., etc. Estamos en el desastre del Barranco del Lobo en el 1909, el 27 de julio, que es en el Monte Gurugú, cuando una columna con el general Pintos se adentra por las estribaciones del Monte Gurugú. Bueno, pues tienen ahí fuerte resistencia y hay 1000 bajas españolas, que no muertos son unos 200, pero bueno, eso hace que, bueno, que no puedan replegar muchos cadáveres españoles, y durante ese verano los melillenses vean cómo los buitres están dando vueltas comiéndose los restos de los soldados españoles. Imagínense las caras de terror de los melillenses. Además, tenemos la Semana Trágica de Barcelona, que aconteció del 26 de julio al 2 de agosto de 1909. Y bueno, pues prácticamente esto pasa porque los militares que iban a hacer la mili estaban 36 meses, luego vamos a hablar de ello, y cuando acababan la mili, pues estaban ya en primera reserva o en reserva activa hasta los 45 años. Nunca eran llamados a filas, pero aquí sí fueron llamados a filas, y esta gente ya había formado una familia. En esa época no había seguridad social, no había jubilación anticipada y no había sustento para esas familias que se quedaban desamparadas sin su cabeza de familia, por así decirlo. Por lo cual, estos chavales tenían 22 años, iban a hacer la mili con 21, por lo cual tenían 24 años como mínimo, ya habían formado una familia y dejaban a esas mujeres en desamparo. Las madres, las mujeres, se tiraban a la vía del tren para evitar que esos militares de segunda generación fueran llevados al frente de combate, no a combatir. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues que haya 1000 muertos en toda España, y hace crear las fuerzas regulares. Las fuerzas regulares se crean en el 1911 con el teniente coronel Damaso Berenguer Fuster, del que luego vamos también a hablar, y la base es lógica. Los oficiales, que son los militares de carrera, son los que mandan las fuerzas regulares, y la tropa es tropa indígena. Recordemos que en esa época no existía la escala de suboficiales, existía tropa, clases y oficiales. Se crea, como se dijo antes, en el 11, las fuerzas regulares, que van a ser los que hagan las operaciones de combate, los que ejerzan el esfuerzo principal del combate, y se queda en un segundo plano las fuerzas peninsulares, por así decirlo, en posiciones con menos combates, ¿no? Con la consiguiente poca instrucción. También hay una nueva ley de la mili de reemplazo en el 1912, en la que se cambia la sustitución y se mete el soldado de cuota, luego vamos también a hablar de ello, y hasta 1920 no se afianza el terreno en la Comandancia General de Melilla, al mando del general División Silvestre. ¿Cómo era la sociedad en la época? Bueno, pues había una gran corrupción en el gobierno y, por ende, en el ejército. También estaban las juntas de defensa, que las juntas de defensa, bueno, pues eran militares oficiales, que como mucho llegó al mando de coronel, nunca hubo un general.
y eran pues militares descontentos con el sistema de recompensas y ascensos que había hasta el momento. ¿Qué pasaba? El que se iba a la guerra del Rif y el que sobrevivía, porque de hecho luego se va a demostrar que cuando acabe esta guerra de casi 20 años, 2/3 partes de bastantes promociones de oficiales van a morir en combate, por lo cual el que consigue hacer carrera militar en el Rif pues consigue méritos y ascensos mucho más meteóricos, y se puede ver que había promociones de capitanes que estaban en el empleo 20 años y capitanes que estaban en el empleo 1 año. Bueno, pues la Junta de Defensa se crea con estos militares no africanistas, que no hacen su carrera militar propiamente dicha en la guerra del Rif, y lo que hacen es pues parar el presupuesto de la guerra de África y ponérselo más complicado al frente de combate en África, ¿no? Esto va a hacer, por supuesto, que el desastre de anual sea una realidad. Esto y muchas cosas más. Hay un gran descontento social, por lo que les dije antes, es una guerra impopular, y además los militares españoles están poco instruidos, porque las fuerzas regulares, la policía indígena o el tercio de extranjeros, creado en el 1920, asumen las operaciones de combate. Esto es muy, muy importante que lo entiendan, porque luego van a ver con el desastre cómo son incapaces de combatir las columnas y las unidades porque no tienen soldados instruidos. Y luego ya, bueno, pues a la guerra van los pobres y los oficiales. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues aquí está la respuesta, ¿no? El militar de reemplazo. La mili de reemplazo, por así decirlo, va a comenzar en la Guerra de Sucesión, 1701 a 1713. Muere Carlos II, el último rey de los Habsburgo, sin descendencia. Eso hace que, como bien saben, haya una guerra entre dos dinastías, la borbónica y la de los Habsburgo. Ganan los borbones, y en esta guerra se llama agente a filas. No se llama agente a filas más hasta el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues que tenemos 3 guerras carlistas, también se llama la agente a filas. En esa época ya había 2 formas de librarse para hacer la mili: la redención en metálico y la sustitución. ¿Qué quiere decir una y qué quiere decir otra? Bueno, pues una quiere decir que mi padre tiene dinero, entonces mi padre paga dinero al Estado y su hijo se libra de ir a la guerra y hacer la mili. La otra es la sustitución. Mi padre tiene dinero, mi vecino no tiene dinero y yo tengo que ir a la mili y él no. Pues mi padre le paga al padre del vecino un dinero para que su hijo vaya en mi lugar a hacer la mili y a morir por España, ¿no? Bueno, pues esto es una gran injusticia. En el 12 cambia la ley, pero bueno, entonces ya desaparecen estas 2 figuras, pero aparece otra figura, que es el soldado de cuota. Esto quiere decir que estamos en lo mismo. Yo soy rico, tengo dinero, mi padre tiene dinero, me toca ir a hacer la mili. La mili era en 36 meses, que podía ser en Madrid o podía ser en Melilla. Pero bueno, si mi padre tiene 1.000 pesetas, yo hago la mili 10 meses y lógicamente puedo elegir el destino. Si mi padre ha pagado 1.000 pesetas, que en esa época la media de un trabajador normal al año era 1.000 pesetas, imagínense, pues si mi padre ha pagado por mí 1.000 pesetas, lógicamente mi destino voy a elegirlo en Madrid, porque yo soy de Madrid. Si mi padre paga 2.000 pesetas, en vez de hacer 10 meses de mili, hago 5 meses de mili en 3 turnos. 2 meses y 1 mes en 3 años. Pues estamos en la misma. Si han pagado el doble de lo que iban a pagar al principio, pues con más motivo haré la mili en Madrid, que estoy lejos del frente de combate. ¿Cuándo va a acabar esta injusticia? En el 1941, en el que se dice, en otra ley, que todos los españoles tienen el derecho, el deber y la obligación de defender a España. Ahí tenemos todas las cabilas que teníamos en la zona de influencia española. Imagínense, cada cabila de su padre y de su madre, y cada cabila enfrentada históricamente y pegándose entre ellos durante siglos. Era muy complicado ponerse de acuerdo e ir contra un enemigo. Y ahí tenemos la línea de partida en el 1920, cuando llega el general Silvestre, y tenemos en el 21, cuando caen todas las posiciones de la Guardia General de Melilla. Fíjense dónde está Melilla y fíjense dónde está la primera línea del frente, en el 20. Se ha avanzado desde el 9 hasta el 20, 11 años se ha avanzado eso. Y fíjense lo que el general Silvestre va a avanzar el siguiente año, pues casi el doble. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que las líneas de suministro sean más delgadas, más alargadas y con menos gente, pues para poder defender, en caso de que pase algo malo, que como así va a ser, para poder defender a sus posiciones. ¿Cómo se consigue avanzar tanto en tan poco tiempo? Pues el general Silvestre, bueno, no el general Silvestre, España compra la lealtad de las cávilas con dinero y además arma a los arqueños. ¿Por qué los arma? Pues porque los arqueños se negaban
a ser comprados y a no ser armados porque tenían redencillas históricas con otras cabilas, por lo cual estábamos armando a otras cabilas y estábamos pagando a los caídes, a los jefes de las cabilas. El general Silvestre es elegido para avanzar hasta Arucemas y establecer contacto con la Comandancia General de Ceuta, que a su vez realiza operaciones en la zona de acción. Ahí tenemos las 5 circunscripciones, las partes en las que se dividía el terreno para poder controlar mejor los militares. De izquierda a derecha o de occidente a oriente tenemos la que estaba más a vanguardia, Anual, tenemos la de Dar Kebdani, tenemos la de Nador e Islas y Peñones, que es la que estaba más cercana a Melilla y la más tranquila, y luego hacia abajo tenemos, o la central, la de Dar Drius, y abajo la de Zócol y Celata, que estaba pegada a la zona francesa. Como curiosidad, había regimientos de infantería y también de caballería, pero no había coroneles, no estaban los jefes de los regimientos en las posiciones. ¿Por qué? Porque la posición no era tan grande como para albergar a un coronel, salvo en la posición de Anual, que era la que estaba más a vanguardia, y el general Silvestre había ordenado que por turno hubiera un coronel que estuviera destinado en la plaza de Melilla, estuviera cada 15 días. El 19 de julio, el coronel Argüelles va a hacer el relevo con el coronel Manella. El coronel Manella es el jefe del regimiento Alcántara en ese momento. Y bueno, ya la postre va a ser lo que le mate, por así decirlo, como a su regimiento, como lo vamos a ver luego más adelante. Bueno, pues ya estamos en pleno desastre de Anual, ¿no? El día 1 de junio del 21, toma y caída del Monte Santo de Abarrán, paso del río Amecrán. Las cabilas de los Beni Urriaguel con Adequín al frente y los Tensamán atacan a los españoles y envalentonan al resto de cabilas. Silvestre lo ve como un contratiempo, pero el 17 de julio, el día 7 de junio, 6 días después, Silvestre ordena ocupar Igueriben. A su vez, el día 1 de junio cae Abarrán, el 2 y 3 de junio son asediados Afrau y Sidi Idris. ¿Quién está en Sidi Idris? El comandante Benítez, el héroe de Igueriben, del que luego vamos a hablar. Ya estamos en el mes de julio, Sidi Idris aguanta y estamos ya en el mes de julio, el día 17. Se asedia la posición de Igueriben. El 21 de julio, después de intentos de socorro por parte de la posición de Anual, cae Igueriben. Casi todos mueren en el intento de salir de la posición, entre ellos el comandante Benítez. Que, por cierto, solamente 10 hombres van a recorrer los 4 kilómetros que hay desde Igueriben hasta Anual y van a llegar con vida, van a llegar exhaustos después de días y días bebiéndose el orín, el tinte de la colonia, etc., etc., y solamente van a pedir una cosa, agua. Cuando les dan agua al sargento y a los 9 soldados, 5 se mueren de ingesta de agua. Imagínense lo mal que lo están pasando. A todo esto, las 4.000 tropas que ha traído el general Silvestre en los días sucesivos están viendo cómo esa gente llega exhausta, extenuada y aterrorizada. Además, si les digo que no tenían instrucción porque no solían combatir, porque las operaciones de combate las realizaban los legionarios, los regulares y la policía indígena, pues imagínense qué panorama. El 21 de julio cae Igueriben, el 22 de julio es el repliegue de Anual hacia Bentiep, Dardrius, hacia esa línea, y Anual está rodeada y la salida se hace de forma desorganizada. Bueno, el general Silvestre, la noche del 21, no duerme. Junta a sus oficiales y les propone replegarse de Anual hacia esa línea, Bentiep, Dardrius. Pero bueno, al fin y al cabo van a replegarse mucho más, ¿no? Al final el general Silvestre decide esperar porque ha hablado con el general Berenguer, que era el alto comisario y estaba en Ceuta, también era el Congeceu, el comandante general de Ceuta, y le dice que va a enviarle refuerzos, va a enviarle 2 banderas legionarias y 2 tabores de regulares. Eso hace que se quede y que no salga. Pero por la mañana llega un comandante de la policía indígena y dice que sus subalternos le han dicho que vienen para rodear la posición de Anual 9.000 hombres. 3.000 hombres en 3 columnas por todas las direcciones. Eso hace que el general Silvestre decida salir y eso hace que cuando ha dicho que no va a salir y que luego va a salir, pues orden, desorden, contraorden, y eso hace que salgan los españoles en tromba sin ningún tipo de orden ni concierto. Intentan huir hacia Melilla, pasando por Anual, Izumar, Bentiep, Dardrius, Tistutín, Monte Arruiz, luego veremos una foto. Celuán y Nador. El general Navarro es el segundo comandante general de Melilla, el general de brigada, que había venido el 21 de julio para dirigir la operación de rescate desde Anual a Igueriben. Cuando fracasa la operación ese mismo día, el general Silvestre está llegando también y le da tiempo a ver cómo fracasa la operación. El general Navarro le dice, le advierte al general Silvestre de que va a encontrarse con las tropas bastante desmoralizadas. El general Silvestre se queda en la posición
y envía al general Navarro, por aquello de que no pueden estar los dos jefes de la Comandancia General de Melilla a vanguardia, lo envía a buscar refuerzos a Melilla. El 22 de julio, cuando cae Anual y se entera de que Anual ha caído, se coge un coche rápido y hace el sentido inverso que están haciendo los españoles. En vez de ir de occidente a oriente, hacia Melilla, él va de oriente a occidente, hacia Anual. Yo estoy convencidísimo que el general Navarro ya sabía que ese día era su último día, iba a morir, porque con todo lo que estaba viendo, a toda la gente que estaba parando, soldados, oficiales, todo tipo de personas que venían a cuentagotas hacia Melilla, desnudos, porque por cada pueblo por el que pasaban le paraban los cabileños y las mujeres y les pedían todo, los botones de las guerreras, los relojes, las pulseras, los zapatos, lo que fuese, y llegaban pues desnudos a Melilla. El general Navarro no es capaz de decirle a nadie que se dé la vuelta y se monte con el vehículo, sino que él sigue hacia donde tiene que ir, que tiene que ir a Anual o hasta donde llegue, o hacia Bentiep, que era su objetivo. Y bueno, pues lo que hace es llegar hacia Dardrius y parar esa desbandada. Ahí tenemos una foto de la balada que hizo o que intentó hacer el general Navarro con todas las tropas que consiguió recoger desde que llegó hasta Dardrius. Va a llegar a Dardrius. Su objetivo es llegar a Bentiep, pero cuando llega a Dardrius se da cuenta de que está ardiendo la posición de Bentiep y se encuentra con el capitán Lobo, que el capitán Lobo estaba en la posición de Bentiep, y cuando venía toda la marabunta huyendo, paraba a comandantes, a tenientes coroneles, y les decía: mi teniente coronel, mi capitán, ¿qué hago? ¿Qué hago en la posición? ¿Qué hacemos? Y le decían: ya esto no lo mando, no hay ningún tipo de orden ni concierto, porque antes no lo he dicho, pero el mismo 22, el general Silvestre ha muerto en Anual, y los coroneles Manella y Morales, el coronel Manella estaba en la posición de Anual por turno desde el día 19 de julio, y va a ser uno de los que lidere una columna para intentar sacar al personal, ¿no? También va a morir en la rampa del Izumar. Y el coronel Morales era el jefe de la policía indígena y también lideró otra columna para intentar liberar a la posición de Higueriben. Bueno, pues muerto el general y muertos los dos coroneles, ya no hay, o sea, se descabeza esa unidad militar, ¿no? Entonces, lo que le dicen los comandantes o algún teniente con el que le ve es que ya él no puede mandar a ninguna unidad y que su consejo es que espere hasta el final de toda la marabunta de hombres que pasan, y cuando ya él sea la extrema retaguardia, que se repliegue de Bentiep, quemando toda la posición hacia Dardrius. Y es lo que hace. Entonces el general Navarro se encuentra con el capitán Lobo en Dardrius. Ahí ya se para el general Navarro. Bueno, pues el repliegue se convierte en una retirada. La diferencia básica entre un repliegue y una retirada, militarmente hablando, es que un repliegue se hace de forma ordenada, es la operación militar más complicada que hay porque tienes que combatir de espaldas y además el enemigo sabe que te estás yendo, por lo cual va a ir mucho más a por ti. Y la retirada pues es sin orden ni concierto, ¿no? Repliegue, retirada, desbandada y huida. Como pueden ver ahí, todas las cruces que ven son matanzas que se produjeron en todas las posiciones contra tropas españolas, desarmadas, rendidas, en la que no se respetó el pacto. El pacto siempre era el mismo: nos entregamos las armas, los oficiales se quedan prisioneros para pedir un rescate por ellos, y la tropa y las clases pueden ir escoltadas o no hacia Melilla. No cumplieron el pacto en ninguna de las posiciones salvo en Nador. Bueno, de Dardrius al Batel, ahí tenemos las famosas cargas del Alcántara. El 23 de julio del 21, el regimiento de cazadores Alcántara 14 cubre la retirada de los restos de la columna Navarro hacia el Batel. El general Navarro decide salir el 23 por la mañana hacia el Batel, desde Dardrius. Comienza a hacer, el Alcántara, operaciones de flanqueo y a establecer contacto con los rifeños y a tener sus primeras bajas. En la parte final del repliegue, a El Batel, la vanguardia del regimiento observa al enemigo asentado y fortificado en el paso del cauce seco del río Igán. Bueno, pues la vanguardia del Alcántara le dice al teniente coronel Primo de Rivera, Fernando, que era el segundo jefe, bueno, era el jefe de la plana mayor del regimiento Alcántara, pero como el coronel Manella estaba desaparecido y muerto, había muerto el día anterior, pues la sucesión del mando estaba clara, ¿no? El teniente coronel cogía el mando y actuaba como el coronel hubiera actuado, ¿no? De la misma forma. El teniente coronel lo ve claro, luego vamos a ver la arenga que le dio a sus subordinados. Y bueno, pues el regimiento Alcántara tiene que sacrificarse, ¿no? Realizan 8 cargas, 7 al galope y la última al paso. Luego les demostraré por qué la última es al paso.
¿Por qué? Porque los caballos están extenuados y caen allí mismo junto con sus jinetes. Por la tarde, el regimiento de Alcántara deja de existir como tal debido a las bajas sufridas. 541 muertos de los 691 componentes. Ahí tenemos al teniente Fernando Primo de Rivera, al jefe de Alcántara. Bueno, cuando ve que tiene que sacrificarse con su unidad, le dice lo siguiente: es una arenga que me la sé de memoria. Soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrarles que no lo somos. Fíjense, una arenga tan sencilla, tan básica, tan llana, en la que son como mucho 20 segundos y en la que no se habla ni del rey ni de España, en la que nada más que se apela a una cosa, a la hombría. El teniente coronel Primo de Rivera lleva años destinado en la guerra y sabe cómo tratar a sus subordinados. Algunos, por desgracia, pero así era en esa época, analfabetos, no sabían ni leer ni escribir, pero luchaban por su compañero, por el compañero de al lado, y tenían valores y virtudes que habían aprendido en sus casas y también en el ejército. Bueno, pues el teniente coronel consigue lo que nadie ha conseguido jamás en la historia. Por eso, bajo mi punto de vista, esta acción no es un hecho heroico solamente de nuestro ejército, del español. Es el mayor hecho heroico jamás visto, jamás contado en la historia de los ejércitos. De un ejército civilizado, incivilizado, de la edad media, contemporánea, cualquier tipo de edad. Tú puedes convencer a 5 personas, a 6 personas para ir a morir, pero convencer a 691 jinetes, personas, de su madre y de su padre, monárquicos, republicanos, españoles, antiespañoles, gente que quiere acabar la mili para poder comenzar su vida, para poder casarse con la mujer de la novia de toda la vida y formar una familia, pues fíjense, 691 jinetes fueron a la muerte y casi todos encontraron gloriosa muerte en el cauce seco del río Igán. No solamente cargaron los jinetes, cargaron también los 3 veterinarios, el médico, los chavales de la banda, niños de 14 años, cargó el corneta mayor del regimiento, otro crío de 15 años, y encontraron casi todos gloriosa muerte con sus compatriotas. ¿Por qué digo que la última carga fue al Paso? Bueno, esto a lo mejor puede ser parte de la mitología histórica o española, ¿no? Pero esa foto demuestra claramente que no es mitología, que es la realidad. Aparte que los que lo contaron, los que pudieron sobrevivir, como por ejemplo el nieto del autor el abuelo del autor del libro. Además, esta foto es echada 2 meses y medio después, cuando en la reconquista del terreno perdido, cuando consigue llegar otra unidad de caballería hasta el cauce seco del río Igán y se encuentra a los caballos y los jinetes muertos todos juntos. Bueno, pues el mejor ejemplo de que esta última carga fue al paso es porque, o sea, es pura física. Si tú vas al trote o al galope, vas a 20, 30, 40 por hora. Si un rifeño me dispara a mí y dispara a otro rifeño en 0,1 segundos, la diferencia de caer yo a caer mi caballo o caer otro jinete van a ser 8, 10, 20, 30 metros. Aquí no, aquí cayeron todos en muy pocos metros. Imagínense las caras de los rifeños al ver esa última carga de inmolación de esta última carga de esos jinetes, en la que lo hicieron para que no os dijeran que eran unos cobardes, ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, esta carga de inmolación y este hecho sin precedentes en la historia de los ejércitos va a tener su recompensa 91 años después, el día 1 de junio del 2012, en la que el rey emérito actual, el rey en esa época, Juan Carlos I, le entrega la máxima condecoración al regimiento Alcántara, la Cruz Laureada de San Fernando colectiva. Bueno, ahí tenemos otra foto de todos los hechos, todas las cosas que pasaron del 21 de julio, caída de Gueriben, hasta el 9 de agosto, caída de Monte Arruy, ¿no? Todas las acciones, todos los intentos de repliegue hasta llegar a Melilla, y bueno, y esas flechas rojas que ven ahí, que van en sentido contrario, pues son los locos del Alcántara. ¿Qué pasó después de este hecho heroico en la que los jinetes del Alcántara consiguieron darle vida a esos 3.000 hombres que venían aterrorizados y extenuados hacia el Batel? Bueno, pues del Batel se sale hacia Tistutín el día 27, 4 días después, y después a Monte Arruit el 29 de julio. Ahí van a estar hasta el día 9 de agosto, en la que va a tener que capitular el general Navarro, sin munición, sin víveres, sin agua, sin comida y, lo más importante y lo más doloroso, sin esperanzas de que fueran socorridos
por las tropas de Melilla. El general Navarro es casi hecho prisionero, le dan un caballo al entrar a Monte Arruiz para que pueda entrar a la posición y pueda seguir liderando a los restos de la comandancia. El capitán Arenas y casi todos los defensores mueren sin poder utilizar las piezas de artillería que defendían, y eso va a hacer que desde ese mismo día le disparen con las piezas de artillería los rifeños hacia Monte Arruiz. El teniente del Primo de Rivera va a morir por un disparo de cañón. Creo que es herido el 2 de agosto y muere el 6 de agosto. Y bueno, pues cuando entran los rifeños porque no van a respetar el pacto, y cuando matan a los españoles, 3.021 defensores se rinden el 9 de agosto con la misma premisa, el mismo pacto que les dije antes, pero que no lo van a cumplir. Solamente quedan 60, dejan a 60 con vida, entre ellos el general Navarro, para pedir una liberación, un rescate. Van a buscar al teniente del Primo de Rivera para desenterrarlo, y lejos de profanar su cadáver como solían hacer los rifeños, pues se van a quedar mirándole y observándole a ese hombre alto, espigardado y sin un brazo, como diciendo: ¿quién ha sido el loco que ha ordenado esas cargas de la Alcántara? Bueno, ya tienen la imagen, otra foto, otro cuadro del pintor de batallas de Ferrer Dalmau, en la que están los restos de la Alcántara, que están defendiendo el pórtico, la puerta principal de Monte Arruiz. Bueno, pues por mi parte nada más. Para mí ha sido un placer, un honor poder volver a hablar bien de España y del ejército y de las cargas de la Alcántara. Muchísimas gracias. Bueno, pues os voy a proyectar